Pues bien, tenemos en el MRU que recordar condiciones: velocidad constante, aceleración igual a cero, la cual es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es la única fórmula. La fórmula se utiliza para hallar la velocidad. Y las fórmulas adicionales, mire, puedes, repito, memorizarte para poder trabajar y en base a los datos, cuando te pidan distancia, utilizas esta fórmula adicional. Cuando te pidan tiempo, la fórmula número 3. Muy bien, aquí tenemos ya ejemplos de MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras que tiene una trayectoria recta y debe recorrer 500 metros en 99 segundos? Muy bien, ¿cómo nos damos cuenta que es un ejercicio de MRU? Nos dice a qué velocidad debe circular o recorrer 500 metros en 99 segundos. Prácticamente me está diciendo que solo existe una velocidad, por lo que la condición, ¿sí? Había condiciones, recuerden, velocidad constante, y como no hay variación de velocidad, no me indica que, por ejemplo, un móvil empieza en reposo o que cambia de velocidad, su aceleración es cero. Estas condiciones son muy importantes para poder determinar qué tipo de ejercicio estamos resolviendo. Ahora sí hemos determinado esto en base a las condiciones. Pasamos. Mis datos. Forma inicial. También recordar que debemos de ubicar datos. Los datos que me indica el texto dice que la distancia son 500 metros. Tiempo es igual a 99 segundos. Y me está pidiendo hallar la velocidad o también pueden mencionar la rapidez. Esa es la incógnita. Pues bien, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Primero que nada, recordamos que estamos en un análisis netamente escalar en estos dos ejercicios. Por ello estamos utilizando esta fórmula. Como nos damos cuenta también, es que en un análisis escalar no estamos tomando en cuenta las características de forma vectorial: magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál es la fórmula a trabajar? La fórmula a trabajar aquí, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la única fórmula del MRU de forma escalar. Ahora pues bien, como nos pide justamente la velocidad y una vez que hemos aplicado la fórmula, trabajamos como una ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Primero, para observar qué vamos a hallar, reemplazamos los datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos que la velocidad a distancia nos dice 500 metros y el tiempo 99 segundos. ¿Por qué hago este reemplazo? Para que nos demos cuenta cuál es la variable desconocida y qué es lo que obviamente me está pidiendo el ejercicio encontrar. La única variable desconocida en base a los datos es la velocidad. En una ecuación propiamente hablando ya está despejada la velocidad, por lo que solo tengo que operar 500 metros dividido para 99 segundos y esto me da un valor de 5.05. La velocidad ha sido 5.05 metros sobre segundo. Velocidad o rapidez. Muy bien. De esta manera hemos terminado el primer ejercicio, también recordando y analizando ciertas partes del MRU. Vamos con el segundo. El segundo me dice a qué velocidad debe circular un móvil que se mueve en MRU y debe recorrer 30 kilómetros en 30 minutos. Mencionarte que el texto prácticamente dice a qué velocidad. Debo de encontrar la velocidad y es única. Por lo tanto, me quiere decir que la velocidad es constante y al no haber cambio de velocidad, su aceleración es cero. Primordial recordar esta característica del MRU, ¿sí? Así lo reconocemos. Y ahora vamos con los datos. Seguimos con los mismos datos. Tenemos distancia 30 kilómetros, tiempo 30 minutos y me piden hallar su velocidad. Por la fórmula sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y esto se debe de aplicar. Ahora, antes de resolver el ejercicio tenemos que recordar cuáles son las unidades. La unidad de distancia tiene que estar
en metros y aquí está en kilómetros. La unidad del tiempo tiene que estar en segundos y está en minutos. Por lo tanto, antes de aplicar la fórmula tenemos que hacer una transformación de unidades. De forma básica, 30 kilómetros, colocamos el factor de conversión, y aquí está kilómetros en el numerador, denominador kilómetros y arriba la unidad que queremos que es metros. Relación, un kilómetro equivalente a 1000 metros. Por lo tanto, simplificamos kilómetro con kilómetro, me queda 30 por 1000, sería 30.000 metros. Lo mismo hacemos con el tiempo. 30 minutos, trazamos un factor de conversión, numerador minutos, denominador minutos, y arriba la unidad que deseamos, segundos. Un minuto, 60 segundos. Tachamos minuto con minuto y me quedará 30 por 60. Esto es igual a 1800 segundos. Ya tenemos la transformación. Ahora sí utilizamos en la fórmula mencionada. 30.000 la distancia, metros, sobre el tiempo, 1800 segundos. Y ahora, antes de operar, tachamos la misma cantidad de ceros en el numerador y en el denominador para un poquito agilitar los procesos de operación. Por aproximación a dos decimales se suele trabajar comúnmente. La velocidad sería 16.67 por aproximación, repito, a dos decimales, metros sobre segundos. Esta sería ya la respuesta de mi ejercicio. Pasamos al siguiente. Tenemos aquí una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 10 metros por segundo durante 0,5 horas. ¿Qué distancia recorre? Esa es la pregunta. Muy bien. Nuevamente, me dice que solo viaja a una única velocidad, por lo tanto, condiciones del MRU, velocidad constante, no cambia de velocidad, su aceleración es equivalente a cero. Mencionado esto, los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad esta vez, o la rapidez, 10 metros sobre segundo, y el tiempo, 0,5 horas. Ya. Comenzamos primero con la transformación de unidades, antes de continuar. Vemos que la velocidad ya está en metros sobre segundos, pero el tiempo está en horas. Por lo tanto, hacemos una transformación, numerador la hora, denominador la hora, y arriba la unidad que deseamos, segundos. Una hora es equivalente a 3600 segundos. 0,5 por 3600. Me quedan 1800 segundos. Ahora con la hora y la unidad que me quedó fueron los segundos. ¿Y qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar la distancia que recorre en esa velocidad y a ese tiempo. Esa es la incógnita. Ahora sí, pasamos entonces a las fórmulas. La fórmula me dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo y sabemos que ya tenemos dato de velocidad en realidad. Tenemos la velocidad equivale a 10 metros sobre segundo. Es igual a la distancia. La distancia no conozco, le mantengo como variable desconocida. Y el tiempo, 1800 segundos. Si tú te das cuenta, la variable desconocida en esta fórmula ha sido la distancia. A partir de este momento te sugiero que trabajes la fórmula como una ecuación. ¿Por qué? Recordamos que en una ecuación debemos despejar la variable. La variable desconocida es la distancia. Despejar significa dejar sola la variable desconocida en cualquier lado de la igualdad, ya sea izquierdo o derecho. Por lo tanto, observamos que para despejar la variable de la distancia, tenemos una operación debajo, 1800 segundos. Está dividiendo. Para despejarla, si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y me quedan 1800 segundos por los 10 metros sobre segundo. Esto ha sido equivalente a la distancia. Nosotros nos podemos dar cuenta aquí, simplificamos en una operación de fracciones. Aquí tenemos numerador y aquí tenemos denominador. Se simplifica la unidad y me queda la operación 1800 por 10. Es un valor de 18.000 metros. Esa es la distancia que hemos encontrado.
Otra forma de realizar el ejercicio, pero trabajando únicamente con las variables. ¿Qué se hace? Mire, tenemos el pedido de hallar la distancia. Por lo tanto, seguimos en que la variable a despejar es la distancia. Por lo tanto, el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Tiempo por la velocidad es igual a la distancia. En algunos textos suelen colocar a esta deducción como una fórmula adicional, pero en realidad proviene de la fórmula básica. También suelen tener así, forma ordenada, primero la variable desconocida, distancia es igual a velocidad por tiempo. Cualquiera de las dos deducciones provienen ¿de dónde? De la primera fórmula original y que mencionamos que es la única. Y es que ya te aprendiste esta formulita. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos la velocidad, 10 metros sobre segundo, por el tiempo que era 1800 segundos. Y teníamos un valor de 18.000 metros. Y tenemos el dato de la distancia. Mira, la diferencia de aquí fue en 3 pasos y si utilizábamos la fórmula principal, teníamos un paso más. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio, un vehículo que viaja en una trayectoria recta, a una rapidez de 15 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará en recorrer 3.500 metros? Mencionamos que es de MRU, ¿por qué? Porque nos dice que hay una sola velocidad. Quiere decir que es una velocidad constante. Al no existir variación de velocidad, su aceleración es cero. Por lo tanto, los datos, la velocidad 15 kilómetros por hora y distancia 3.500 metros. Que nos pide averiguar el tiempo que tarda. Antes de aplicar las fórmulas, hacemos la transformación de unidades. Como son 2 unidades, kilómetro y hora, vamos a necesitar 2 factores de conversión. Primero el de kilómetros. Kilómetro numerador, kilómetro en el denominador y arriba metros. Un kilómetro, la equivalencia, 1.000 metros. Ahora con la hora. La hora denominador, hora en el numerador. Y debajo lo que necesitamos, que son segundos. Relación, equivalencia, una hora, 3.600 segundos. Simplificamos kilómetro con kilómetro, hora con hora, y me va a quedar 15 por 1.000, 15.000 metros sobre 1 por 3.600, 3.600 segundos. Por lo tanto, hacemos la simplificación, dos ceritos en el numerador, dos ceros en el denominador y me queda 150 para 36. 150 dividido para 36, que queda un resultado de 4.16666, pero aproximando a dos decimales sería 4.17 metros sobre segundo. Muy bien, ahora sí, la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazamos datos, tenemos la velocidad y tenemos como dato esta vez, y la distancia también, 3.500 metros. Sobre el tiempo, que no es conocido y es la variable que necesitamos averiguar. A partir de este momento vamos a trabajar como si fuera una ecuación. Vamos a despejar la ecuación. Por lo que, para despejar esta variable t en el denominador, vamos a hacer un despeje sencillo de esta variable. Primero trasladamos como numerador. Quedaría tiempo por 4.17 metros sobre segundo, ¿sí? Igual a 3.500 metros. Y aquí, este valor está multiplicando, pasa a dividir 3.500 metros. 4.17 que está multiplicando en la parte izquierda pasa a dividir en la parte derecha. Me queda, por ende, el tiempo 3.500 dividido por 4.17. Un resultado de 839,33. El tiempo se mide en segundos. Muy bien, de esta manera hemos resuelto nuestro ejemplo número 4. Ahora, y como en el anterior ejercicio te mostramos una forma
directa, por así decirlo, de una fórmula adicional, he despejado el tiempo. ¿Cómo lo hace? Tengo velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La variable t es la que necesito, por lo tanto despejo, me queda tiempo por velocidad es igual a distancia. Y aquí me queda, como estoy averiguando el tiempo, me quedará tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y esta es la fórmula que suelen trabajar para encontrar el tiempo de forma directa. Esto te la puedes memorizar. Entonces, por ejemplo, podrías haberlo reemplazado en esta fórmula de forma directa, los datos, y haber hallado el valor del tiempo en solo pocos pasos. Pero este requiere de memorización, ¿sí? Al igual que en el anterior ejercicio. Entonces, esto conlleva que nosotros tengamos mayor agilidad para memorizarnos ciertas fórmulas. La fórmula principal, la fórmula adicional para el tiempo. Adicionalmente, te hemos colocado una ejercitación en donde tenemos ejercicios muy similares a los anteriores para que tú practiques y los puedas realizar en casa. Asimismo, si eres docente, lo puedes utilizar en el curso con tus estudiantes. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.